Impacto total. Budanov finalmente reveló sus cartas. Será mejor que te sientes, porque este es un cambio sumamente poderoso. Ahora ya está claro lo que sucederá con el Donbass. El telón de silencio no cayó por casualidad. Putin seguirá siendo derrotado. Esto podría suceder pronto. Ya se ha dado el primer paso. Golpe popular en Rusia. Los soldados de Putin irrumpen en los despachos del Kremlin. Vas a quedar sorprendido. Evacuación urgente de Trump. El tablero geopolítico cambia drásticamente. En Washington finalmente encontraron la manera de entregar la silla presidencial a Rubio. Mientras tanto, un tornado aliado arrasó la Federación Rusa. Xi Jinping se apoderó de toda una región y Potay convirtió a Putin en su vasallo. China ya no piensa tolerar al del búnker. Todo se vino abajo en un instante. Putin llevó a cabo sus propias purgas brutales y escenarios peligrosos. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. El final urgente de la guerra, según nuestro guión. No fue en vano que las negociaciones se mantuvieran en secreto. Budanov levantó un poco el velo. El destino del Donbass está decidido. Un general misterioso amenazó tanto al Kremlin que nadie se atrevió a decir una palabra en contra. Declaraciones contundentes que pusieron a todos en su lugar. A los rusos realmente les tocará olvidarse de la retirada de las tropas ucranianas de los territorios. La era de las reverencias políticas ha terminado. Budanov insinuó una sorpresa para el enemigo. Parece que se avecina una explosión. No se lo pierdan. Ya hay una decisión sobre el Donbass. Y como si fuera poco, hay una sorpresa especial para los rusos. Kirilo Budanov participó en el Foro de Seguridad de Kiev e hizo una serie de declaraciones interesantes. No existe otra opción. Cualquier otra cosa simplemente nos llevaría a una catástrofe. La posición de Ucrania respecto a las líneas rojas sigue siendo inalterable a pesar de las declaraciones absurdas y la presión por parte del Kremlin. Las concesiones territoriales están excluidas. La línea roja es simple, creo que todos la entienden. Primero, no reconoceremos nada, eso no sucederá sin importar quién lo intente. Y no será tan fácil, ni siquiera lo sueñes. Pero la pregunta principal es, ¿a qué se debe esta decisión sobre Donbass? En lo que respecta al Donbass, estoy seguro de que encontraremos una solución que nos satisfaga ante todo, porque esta es nuestra tierra y aquí nadie tiene permitido comerciar con ella. Por un lado, las líneas rojas están estrictamente marcadas y se excluyen las concesiones territoriales. Por otro lado, se han hecho declaraciones que indican que aún se tomará una decisión sobre Donbass. Finalmente, tras una búsqueda exhaustiva y meticulosa que parecía no tener fin, logró dar con aquello que tanto tiempo había estado buscando desesperadamente. No existe control alguno sobre los territorios de la región de Donetsk. Una declaración similar significa que la posición de la parte ucraniana ha sido comunicada tanto a los socios estadounidenses como a los rusos. Y el tema de las negociaciones no es menos importante. Budanov afirma que el trabajo en esta dirección continúa, pero sin dar ningún detalle. Intentamos hacer nuestro trabajo y yo creo en él. Eso es todo lo que les puedo decir. El proceso de negociación, en cualquier caso, este tipo de aspectos más o menos sensibles, no pueden ser revelados públicamente. Pero si el proceso avanza sin declaraciones públicas, ¿en qué estado se encuentra realmente ahora? Las declaraciones de Budanov sobre los recientes avances en Donbass y sobre la posibilidad de realizar otro intercambio de prisioneros de guerra indican que los negociadores trabajan en todos los subgrupos: político, económico, militar y, por supuesto, humanitario. Anteriormente, el jefe de la oficina del presidente también declaró que el proceso de negociación con Rusia no tomaría mucho tiempo, ya que todos entienden que la guerra debe terminar. Se trata de elementos de coerción militar hacia la Federación Rusa por parte de Ucrania, la Fuerza de Defensa de Ucrania, el desarrollo ucraniano que está presente, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y las Fuerzas de Operaciones Especiales. Han asestado una serie de golpes significativos a la economía rusa, en particular a las capacidades de la Federación Rusa para reponer el tesoro mediante la venta de productos petroleros. Y por supuesto no podía faltar el avance tecnológico y esa misma sorpresa para los rusos.
Todos han visto el uso de modelos rusos aquí, cuando ya identifican objetivos por sí mismos, maniobran y así sucesivamente. Ese es el futuro. Aquí no nos quedamos atrás, como se suele decir, también tenemos nuestros propios desarrollos, pero es necesario escalar estas tecnologías. Parece que una nueva etapa de la guerra ya está muy cerca, y no se trata de una guerra de drones, sino de una transición completa hacia la inteligencia artificial. Esto es una sorpresa para los rusos, así que apostamos en consecuencia a... Esta es una incógnita para la propia parte rusa. En cuanto a la ampliación, para los rusos fue una sorpresa que la parte ucraniana tenga la capacidad de atacar el territorio de la Federación Rusa, con el uso de drones de tipo avión, cuya cantidad en lo que respecta a los ataques supera las capacidades de la parte rusa. Una dirección aparte son los ataques en territorio de la Federación Rusa. Las sanciones ucranianas no solo buscan debilitar la economía petrolera de Rusia, que también está sufriendo pérdidas bastante considerables. Las pérdidas rusas, según economistas locales, y tras los ataques de drones ucranianos en su territorio, ascienden a $100.000 millones. Y hay algo más que no es menos importante. Rusia está sufriendo un golpe a su imagen. Esto es lo más importante porque tendrá repercusiones en el sector petrolero. Estas son nuestras, por así decirlo, sanciones. Cuando acabe la guerra, de todos modos, algún día eso sucederá. Pero el golpe a la imagen seguirá teniendo efecto durante mucho tiempo porque se pone en duda. Rusia, como proveedor confiable que puede entregar su producto a tiempo al país de destino. Hay enormes problemas con esto. Bueno, sí, y la imagen del propio Putin también se está perdiendo, al menos entre sus propios ciudadanos. Basta con mirar todo eso, donde según las autoridades todo está bajo control. Eso es simplemente la vida. Ucrania sigue viviendo y luchando sin detener su desarrollo, sino solo mejorando y modernizando sus capacidades y tecnologías de defensa. Pero al mismo tiempo permanecen cosas inmutables como las líneas rojas y las posiciones de Kiev a pesar de las manipulaciones por parte del Kremlin. Ha comenzado una revuelta popular en el corazón del Kremlin. Putin se ha creído el gran conquistador del mundo y ya está empezando a pagar por ello. El territorio de la Federación Rusa se ha convertido en una brasa ardiente. Ya no hay un lugar seguro ni siquiera en Valdai para el refugio del búnker. El pueblo comienza un golpe de Estado, los militares levantan las armas e incluso la élite del Kremlin, armándose de valor, golpea al dictador por la espalda. Se avecina algo terrible. ¿De verdad todo se está decidiendo ahora? Ahora lo veremos. Rusia se está preparando ahora para un golpe de Estado. En realidad Putin quería acción, pues ahora la tiene. Según las últimas encuestas al otro lado del Parebric, la gente es sencilla. Los habitantes de la Federación Rusa están cansados tanto de la guerra desatada por Putin como del propio enano sangriento y su locura. Toda la vida se ha puesto patas arriba y por supuesto la gente lo ve y lo siente. El 77% de los encuestados, de una forma u otra, experimentaron cortes de internet móvil en su ciudad. Y eso era una parte inseparable de la vida. El 67% experimentó el bloqueo de los mensajeros. Ya lo hemos dicho, entre los 18 y 50 años, ese porcentaje supera claramente el 80%. El bloqueo de WhatsApp y Telegram es el mayor problema relacionado con la guerra. El 47% afirma que la retención de servicios en línea es el aspecto más problemático asociado con la optimización de la experiencia del usuario, SVO. Actualmente, casi 1 de cada 2 personas se queja de los bombardeos y los ataques con drones. Desde hace poco incluso las élites rusas, que tradicionalmente se enriquecen precisamente a costa del Kremlin, han empezado a quejarse del zar padrecito. Incluso ellos ya no pueden soportar más las movidas de Putin. Dicen que para muchos de ellos esa decisión de Putin fue un shock realmente inesperado y probablemente lo deseaban por intereses personales, no por intereses, porque por algún motivo moral de principios u otros. Por dentro todo está muy mal desde hace mucho tiempo. En cuanto al alma, probablemente ya no la tienen desde hace tiempo, quizás nunca la tuvieron. Y por intereses personales,
porque entonces no habría habido sanciones tan duras específicamente contra ellos. Incluso los llamados turbopatriotas de Rusia empezaron a expresar su descontento masivo con el régimen. Estos últimos, en el 5º año de la guerra a gran escala, finalmente se han decepcionado de Putin y de su idea del Ruski Mir. Esto provoca una verdadera crisis incluso en la comunidad patriótica. Por ejemplo, Anastasia Kshivarova, que tanto ama decir la verdad y de nuevo decirla sin filtros. Dicen que hoy se toman decisiones idiotas y mañana estamos sacando los cuerpos de mujeres y niños de entre los escombros. Muy cierto. Tampoco callan ya las celebridades rusas. Tras el impresionante éxito del videomensaje de Victoria Bonya, muchos blogueros, actores y músicos empezaron a expresar públicamente su descontento con Putin. Bueno, seamos honestos, tenemos a un hombre, Putin, 26 años en el poder. Si en una década no se logra nada, la verdad, eso no es una disculpa, es el sistema. Existe una vieja fórmula. El zar es bueno, los boyardos son malos. Ya es hora de que superemos eso. Además, todos se han puesto a incitar a la sociedad a una rebelión nacional. La tendencia de grabar videos provocativos dirigidos al gobierno se ha extendido por todo en todo el territorio del país. Esto sucede precisamente por el hecho fundamental de que no solo debemos expresarnos con palabras simples, sino que también es imperativo demostrarlo con hechos concretos y tangibles, porque en el mundo de hoy la palabra pronunciada equivale directamente a la acción ejecutada. Por esta misma razón, es inevitable que puedan llegar a producirse consecuencias reales, profundas y significativas para todos los ciudadanos involucrados en este proceso. Así que arriesgaste tu comodidad para ayudar a la gente, para hacerles llegar la información. El principal apoyo de Putin en Rusia le ha dado la espalda, las fuerzas de seguridad y el ejército. Los generales ya no ocultan que ponen sobre la mesa informes falsos para el del búnker, informes sobre la situación en el frente para no enfurecer una vez más al dictador. Como resultado, en lugar de recortar sus operaciones, Putler sigue creyendo firmemente que todo le va según el plan. Solo que ese plan resulta ser utópico. Por supuesto, Todo esto de todos modos le acumula riesgos. Constantemente. Y pronto, el descontento generalizado en toda Rusia hacia Putin realmente se convertirá en una revuelta popular, aseguran los analistas. Y lo apoyan todos, empezando por los maestros y los obreros de las fábricas, y terminando con los grandes empresarios, las élites rusas y el ejército regular. Shock, Trump fue evacuado de emergencia. Tiroteo en Washington y un intento real de poner fin a la era del líder estadounidense. Se han filtrado detalles que sorprenden a todos. Una astuta manera de subir los índices de aprobación o un verdadero golpe de Estado justo dentro de la Casa Blanca. Los estadounidenses ya no pueden contenerse. Rubio le pisa los talones a Trump y se prueba la silla presidencial. ¿Coincidencia? ¿O un plan cuidadosamente elaborado para la llamada retirada silenciosa de Donald Trump? Veamos. Un proyectil no cae 3 veces en el mismo cráter. El nuevo atentado contra Donald Trump no elevó en absoluto su menguante popularidad ni conmocionó especialmente a Estados Unidos. Se sabe que el día anterior abrió fuego un maestro de 31 años de California, Cole Thomas Allen. Estaba armado con una escopeta e intentó irrumpir en la sala donde ya se encontraba Trump. El delincuente logró disparar a un agente del servicio secreto, tras lo cual fue capturado y detenido. Ninguno de los miembros de la administración estadounidense resultó herido. Donald Trump y Jay Devens fueron evacuados rápidamente de la sala a un lugar seguro. El oficial herido también se encuentra bien. Llevaba puesto un chaleco antibalas. El sospechoso atacó un puesto del servicio secreto. También llevaba consigo una pistola y varios cuchillos. El tirador no resultó herido y fue trasladado al hospital para un examen médico. Sin embargo, el mero hecho del ataque dice mucho, como señalan los analistas. En los últimos meses, la popularidad del presidente de Estados Unidos ha caído drásticamente, principalmente por la OTAN.
cuando lleguen las encuestas de opinión pública, ya muestran que el 55% de los estadounidenses apoyan la idea de un juicio político contra Trump. Pero no habrá juicio político hasta que su base comprenda que Trump no es en absoluto lo que necesitan. Pero nunca han estado tan cerca de comprenderlo como ahora. Francamente, el propio Trump, en la medida de lo posible, ayuda a que lleguen a esa comprensión. El cambio constante de opinión, el incumplimiento de promesas o, por el contrario, las acciones demasiado agresivas no les gustan a los estadounidenses. Uno de los ejemplos más recientes es el asesinato de 2 ciudadanos que estaban en contra de la política migratoria de la Casa Blanca. Pues los mataron. Una facción significativa de los conservadores comenzó a distanciarse de forma paulatina de las filas del Partido Republicano. También surgieron diversas corrientes de grupos centristas, todo esto mientras el desarrollo del conflicto bélico de la guerra en Irán marcaba profundamente la agenda internacional en el panorama político global. A lo largo de la historia se han documentado diversos y complejos procesos o intentos de anexión territorial que buscaban integrar regiones bajo una soberanía distinta mediante estrategias políticas y militares de gran alcance. De Groenlandia. Reuniones con Putin, desprecio hacia Canadá. Esta no es ni de lejos la lista completa de los fracasos de Trump en el último durante todo el año. Y lo que más detesta profundamente Donald Trump en este mundo es precisamente cuando lo intentan hacer responsable directo de algo que ha sucedido. Por eso estará aquí. Ya hemos escuchado que él, Witkoff, gritaba que al parecer Witkoff transmite mal la información, que informó incorrectamente a Trump sobre algo. Al mismo tiempo, en un país que antes se llamaba de capitalismo desarrollado, los ciudadanos están acostumbrados a juzgar el éxito del gobierno no por la propaganda de CTV, sino por su propio bolsillo. Y últimamente, Trump no tiene nada de qué presumir aquí. De nada. En primer lugar, el precio de la gasolina y luego todo lo demás. Así que al final el panorama es muy triste. Esta situación también la ven los oponentes de Trump en el Congreso. Según los analistas, hoy la estrategia de los demócratas consistirá en frenar las ideas de Trump, la principal de las cuales es duplicar el presupuesto militar del país. Los demócratas siempre estarán encantados ahora de hacer todo lo que puedan para ponerle trabas a Trump. ¿Y si eso significa un juicio político o negarle el dinero? Resulta que cuando el presidente no es popular, incluso los miembros de su propio partido empiezan a preguntarse, ¿realmente necesitamos esto así? Últimamente ha habido muchas quejas sobre la edad del presidente estadounidense. Este verano cumplirá ya 90 años. En parte, la confusión en sus declaraciones se asocia precisamente a su edad. Lo que dice el presidente a menudo se contradice a sí mismo en el transcurso de un solo día. Es como si él viviera en su propia realidad, donde tiene negociaciones, todo está perfecto, pero existe otra realidad en la que no solo nosotros nos encontramos, sino que también Irán está con nosotros en esa realidad, porque ahora confiamos más en lo que dice Irán que en lo que dice nuestro presidente. Todo esto, según los analistas, lleva a pensar que Trump no terminará su mandato en el cargo de presidente. El candidato más probable para reemplazarlo se considera que es J.D. Vance. Por cierto, el video de hoy sobre el ataque apoya esta versión, del tirador. Por alguna razón, el servicio secreto se apresuró primero a salvar precisamente a Vance. Y solo después corrieron hacia Trump, dejando caer al anciano presidente en el proceso. Pekín rompe bruscamente los esquemas. El Kremlin claramente no estaba preparado para esto. Xi Jinping juega duro y sin ninguna duda. Moscú esperaba un hombro de apoyo de su aliada, pero en cambio recibe distancia y un frío cada vez más palpable en las relaciones. Es más, China sube la apuesta y juega su propia partida, en lugar de apoyar la anexión de territorio ruso. El eje de influencia se ha tambaleado y el mundo ya lo está viendo. Moscú ha caído en la trampa china, el Imperio Celeste está devorando a Rusia y al parecer lo que viene puede ser aún más intenso. No se lo pierdan. El colapso del imperio de Putin, el país se está desmoronando. No hay que asustarse. Quien empieza a asustarse pierde de inmediato, pero es imprescindible entender lo que puede estar ocurriendo.
China está absorbiendo a Rusia. La Federación Rusa se está convirtiendo en un socio menor cuya economía depende críticamente de la tecnología y los suministros chinos. China compra con gusto los recursos rusos con enormes descuentos, pero al mismo tiempo cumple estrictamente con las sanciones occidentales en el sector bancario y limita el suministro de tecnologías críticas, para no poner en riesgo su propia economía. La misión de Lavrov en Pekín debía convertirse en el fundamento de la futura visita de Putin y en la coordinación de las posiciones clave del Kremlin. Sin embargo, la falta de confirmación oficial de la fecha exacta del viaje del dictador ruso en la primera mitad del año indica que las negociaciones han llegado a un punto muerto y que Pekín no tiene prisa por recibir al invitado. Estoy aquí, puedo aportar algo. Desde el lanzamiento de la iniciativa Una Franja, Una Ruta, China ha ido ampliando paso a paso su influencia en Asia Central. Financia carreteras, nodos ferroviarios, oleoductos y otros proyectos, transformando la región en un nuevo puente de tránsito entre Asia y Europa, eludiendo el territorio de Rusia. China utiliza con respecto a Rusia el principio del poder blando mediante la absorción de regiones de la Federación Rusa y de sus pueblos fronterizos. Además, China considera a Rusia únicamente como un mero proveedor de materias primas, es decir, la posibilidad, en el contexto de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, de obtener petróleo y gas de la Federación Rusa con un descuento colosal del 30 al 40%. Además, China sigue aumentando su presencia económica en el lejano oriente de Rusia, manteniéndose como el principal inversor en la región. A partir del 15 de septiembre de 2025, para los rusos estará vigente el régimen de exención de visado de la UKNR. Y en Siberia y en el lejano oriente de la Federación Rusa ya se están formando enclaves chinos con sus propias escuelas, negocios y cultura. El Kremlin no está desarrollando la región, sino que la está entregando para el asentamiento de extranjeros. Y todo esto reduce la capacidad de la parte rusa para actuar como sujeto que pretende desempeñar un papel exclusivamente geopolítico en el espacio postsoviético. Por eso, como vemos, la República Popular China, la República no está interesada en la Federación Rusa como un Estado fuerte y con capacidad de actuar como sujeto. Es más, desde julio. El año pasado, la República Popular China impuso aranceles de exportación para productos de doble uso que el complejo militar industrial de la Federación Rusa utilizaba para la producción. El cambio en el vector de política exterior de China se está volviendo evidente. Los esfuerzos de la diplomacia china se han centrado en preparar la visita de Donald Trump. Pekín busca sentar las bases de una nueva arquitectura de relaciones con Washington, mientras que los intereses de Moscú han quedado en la periferia debido a los desafíos políticos internos que enfrenta Xi Jinping. En este momento se está considerando un mundo bipolar, es decir, Estados Unidos y Pekín en lugar de la Federación Rusa. En la arena mundial, de hecho, no existe. Esto lo reconocen tanto Estados Unidos como, en consecuencia, la República Popular China. Es decir, China está interesada directamente en dividir las zonas de influencia geopolítica precisamente con Estados Unidos. El papel de la Federación Rusa se reduce únicamente al de un figurante. Rusia deja de ser un centro de poder, convirtiéndose en una zona gris que todos evitan. En Rusia comienza una purga severa por el shock. A los empleados públicos los sacrifican. Miles de personas de repente quedan fuera. Maestros, médicos, funcionarios. El sistema ya no puede sostenerse y simplemente descarta a los que sobran. Cada vez se escucha más fuerte el escenario más duro. O te quedas sin medios para subsistir o aceptas reglas del juego completamente diferentes. Putin ya no mide sus palabras y se quita la máscara de amabilidad. La tensión aumenta, el sistema se resquebraja y el proceso solo se acelera. ¿Qué sigue? Una pregunta que ya asusta incluso a quienes ayer guardaban silencio. La guerra entre la nevera y la televisión se intensifica. Papá, ¿vas a beber menos? No, hijo, tú vas a comer menos. ¿Será solo el primer trimestre o el primero y el segundo? No lo sé. La cantidad de empleados que serán despedidos en Rusia ha aumentado, según los datos, en un 43%. Al 1 de abril, el número de rusos recomendados para despido superó los 105,000. Entendemos que a las empresas les esperan tiempos muy difíciles. Aumentan los impuestos, aumentan varios pagos, la demanda cae y las empresas tienen que ahorrar en algo.
una de las estrategias más comunes es empezar a ahorrar en el personal. Es decir, simplemente despiden a todo el personal ineficiente. ¿Qué significa personal ineficiente? En primer lugar, aquellos que no generan un beneficio directo para la empresa. Es decir, a los vendedores nadie los toca. A quienes producen directamente el producto o realizan el trabajo, tampoco los toca nadie. Pero a todos los colaboradores, gerentes, secretarias, especialistas en SMM y otras personas que contrataron en los años de bonanza, los despiden, incluyendo a los informáticos. El segundo punto, por supuesto, pierden sus trabajos quienes trabajan en empresas que están cerrando. Este año están cerrando muchísimos establecimientos de comida. Muchos trabajadores independientes también dejarán de trabajar. Empresarios que antes no trabajaban con IVA ahora se ven obligados a hacerlo. Y esto resulta serles desfavorable. Y esto es solo la punta del iceberg. El año fiscal apenas ha comenzado y los funcionarios rusos ya han reconocido que el principal documento financiero para 2026 es irrealista. El dinero que queda después de financiar la guerra y los pagos de incentivos. Para quienes deciden ir a luchar a Ucrania, literalmente no alcanza para nada más. Se espera la mayor cantidad de despidos en las regiones de Omsk, Irkutsk, el Krai de Krasnoyarsk e incluso en Moscú y la región de Moscú. Al mismo tiempo, perderán sus propias ciudades. Los funcionarios capitalinos van a recortar todo lo demás: hospitales, policlínicos, guarderías, escuelas, pagos a los maestros, pagos al personal de base de estas organizaciones presupuestarias, a los funcionarios. Por ejemplo, Moscú y la región de Moscú anunciaron que reducirán hasta un 15% su personal administrativo de menor rango. En Moscú esto equivale a unas 3.000 personas. En Moscú, por ejemplo, las cifras son similares o incluso más. Los presupuestos ya no cuadran, no alcanzan. El déficit para este año es de $500 millón de grivnas previsto. Y el año pasado el déficit fue igual. En Moscú el déficit presupuestario ronda los 70 u 80.000 millones. Esto se extenderá en todo el país. Las empresas rusas, en la medida de lo posible, han estado retrasando los despidos de empleados. En primer lugar, a pesar de la escasez de mano de obra, los empresarios congelaron la contratación de nuevos empleados. En segundo lugar, durante el último año y medio, recurrieron activamente al régimen de empleo parcial. A esto lo llamaron la nueva tendencia en el mercado laboral ruso. Los cambios de personal no solo afectan a la contratación, sino también a los empleados ya existentes. En el cuarto trimestre del año pasado, el número de empleados que trabajaban a tiempo parcial, así como los que estaban en suspensión temporal, aumentó un 9,9% en comparación con abril-junio. Este es el máximo desde el periodo pospandémico. La mayoría de los empleados, alrededor de 1.300.000 personas, trabajan a tiempo parcial por acuerdo entre las partes. Unos 200.000 más se encuentran en el mercado laboral abierto. El mecanismo de reducción de la jornada laboral permite mantener a los empleados reales al optimizar los costos y mantiene la tasa de desempleo en niveles mínimos. Sobre los enormes problemas laborales, aunque de manera no oficial, los rusos escribieron en la red. En los foros hay cientos de mensajes sobre la situación real. Esto es un completo desastre. En 3 empresas de mi ciudad, Sebastopol, hay recortes. Amigos en el norte dicen que también están ocurriendo despidos masivos en las fábricas de su región. Mi esposo es tecnólogo. A él, en cuestión de minutos, casi lo pasan a una jornada de 3 días. Ya hay muchos obreros de la fábrica en la misma situación, despedidos. Y todas estas son empresas de electrónica, procesamiento de metales, plásticos y así sucesivamente. Ahora todos los obreros corren al mercado laboral, pero no hay vacantes en mi región. Tampoco hay industria. El Krai de Krasnodar, la empresa dealer de Rostselmash. En noviembre la pasaron a una semana laboral de 3 días. Ahora proponen que renuncies por voluntad propia. Trabajo en IT en el sector retail, cadena federal. A finales del año pasado despidieron a 400 personas de la oficina. Los primeros en verse afectados fueron los empleados públicos. Los medios rusos informaron sobre retrasos en los salarios, impago de bonificaciones y premios a los maestros en 15 regiones del país, debido a la falta de fondos en los presupuestos locales, así como a las consecuencias de la crisis demográfica. Las escuelas y jardines de infancia, especialmente en los pueblos pequeños, La gente simplemente huye de las ciudades pequeñas. Cada vez nacen menos niños allí y a los jardines de infancia llega un número mínimo de niños. Por lo tanto, en consecuencia, se necesita un mínimo de educadores. Por eso, por un lado, a los educadores les van a bajar los sueldos porque son empleados públicos y por otro lado, lamentablemente, no podremos evitar el cierre de jardines de infancia y escuelas en las ciudades pequeñas. Sí, es terrible, sí, es injusto, pero si no hay niños, ¿qué se puede hacer?
Por otro lado, si no hay escuela, los jóvenes tampoco querrán tener hijos. O mejor dicho, ni siquiera jardín de infancia. Es más probable que se vayan y tengan hijos en una ciudad grande. En general, es como un círculo vicioso. Pero los educadores y todas las personas que trabajan con niños, prepárense. Cada vez hay menos y menos niños. Y la demanda de ustedes también es cada vez menor. Los únicos a quienes por ahora no les amenaza el despido en Rusia y donde siempre habrá un puesto vacante es en el sector de defensa y todo lo relacionado con él. Aquí los economistas ven un flujo estable. Existe una necesidad crítica de obtener mayor financiación y de contratar a más personal para poder continuar con las operaciones. Actualmente, la falta de recursos económicos y la carencia de capital humano cualificado están frenando el progreso de todos nuestros proyectos. Sin una inversión sólida y un equipo de profesionales expertos que gestionen las tareas diarias, es imposible alcanzar los objetivos establecidos por la organización. Debemos abordar estas carencias de manera urgente para asegurar que la estructura operativa no colapse por la falta de apoyo financiero y técnico. Todas estas redes, bueno, en resumen, ocupan a muchísima gente y más bien solo esta aspiradora. Y es que se lleva a quienes quedan libres en aquellos sectores que están en declive. Pero otros sectores no aumentan especialmente en número si hablamos de los últimos 6 meses. Despedidos a causa de la guerra. Los rusos siempre encontrarán su lugar en esa misma guerra. Así, el ciclo vital del ciudadano promedio de la Rusia imperial gira en torno a esto, alrededor de un solo valor, el estado de la guerra. Esto es todo desde Tumen. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutskawo. Más noticias espeluznantes en nuestro próximo número. Bueno, mientras tanto, no olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta luego.